Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días para todas, para todos. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, Franco. Muy bien, pues después de 2 o 3 días seguidos de sol, ayer llegamos a 18 grados aquí en Berlín. Parecía que llegaba la primavera, pero de repente no hay que confiarse, amigos. Hoy volvemos a 8 o 9 grados, así que... Bueno, pero 8 o 9 grados ahí en Siberia del Sur es como casi verano, tampoco para que... Sí, la verdad es que estos días daba gusto estar, tenemos un balconcito, que ahora hay un montón de plantas lindas y daba gusto, ¿no? Ahora solo necesitamos un poco de relajación en las restricciones, ¿no? Poder volver a alguna terraza, a tomar una cerveza o un vino. Bueno, se empieza de a poco a hablar de eso en Alemania, ¿no? Sí, se empieza a hablar. Eso parece. Ha salido una encuesta hoy o ayer, no sé cuándo, ¿no? Sí, se habló. En esa encuesta, de alguna manera, bueno, se presenta esto de si está de acuerdo con que se abra este lockdown, ¿no? Llegan medidas de apertura. Y bueno, el 56% dice que sí, porque bueno, obviamente estamos todos cansados por no usar otro tipo de expresión más vulgar, pero como en todo el mundo, o sea, tampoco es que Alemania es particularmente diferente a lo que al cansancio general de la sociedad, así que bueno, eso solamente como una puesta en escena de dónde estamos parados, Alemania intentando salir del lockdown. También es cierto que justamente hoy, 26 de febrero, por primera vez después de varias semanas los números vuelven a subir en relación a la semana anterior, con lo cual vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía falta. Ese es de alguna manera el mensaje. Pero hoy vamos a hablar de alguien o de algo muy particular de Alemania, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de Markus Söder, el rey de Baviera, tu ministro presidente. Claro, de Baviera, exactamente. Y también el de mi hermana, ¿no? Porque mi hermana vive en Erlangen. Bueno, ella dice que es Franken, eso, que no es Baviera. Yo también vivo en Franken, así que ojo con confusión. Vale, bueno, y bueno, ya aprovechando me gustaría dedicarle a mi hermana el episodio, que yo creo que uno no hace nunca suficientes cosas por su familia. Franco, no sé si te parece bien que se lo dediquemos. Se lo dedicamos. Déjame, puedo partir un poquito la dedicatoria y agregar a nuestro amigo fan número 1, Sebastián Cosarín, que estaba esperando este podcast porque a él le interesa muchísimo el tema de Baviera. Dijo que no solamente lo va a escuchar, sino que va a estar toda la semana tuiteando, metiendo al menos 2 tweets por día sobre el fin de la era Merkel. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues yo tengo que confesar a la audiencia que llevo unas semanas sin dejar de pensar en Markus Söder, ¿no? Bueno, eso es para ponerse a reflexionar, ¿no? Hablar con, no sé, bueno, me está afectando terapia. La pandemia, ¿no? Pero bueno, pero primero vamos a explicar a los oyentes y a las oyentes quién es Söder, ¿no? Y qué es la CSU, porque a veces aquí hablamos de cosas dando por hecho que todo el mundo lo conoce, pero bueno, hay bastantes frikis de la política alemana, pero también está bien dar un poco de contexto. Así que tú, siendo de ahí, ¿quién mejor que tú para hablar de tu ministro presidente, ¿no? Y de la CSU. Me parece bien, gracias por darme la palabra. Markus Söder, para empezar, es un político. Es un político alemán, nacido en Nürnberg, justamente en Baviera, y justamente, ya que la mencionaste, en Frankenland. Frankenland, para que se ubiquen, es la región norte de Baviera. Si uno agarra un mapa de Alemania, a ver, todos están escuchando todas y todos están escuchando este podcast en un teléfono, seguro. Googleen Alemania, mapa de Alemania dividido por estados federados. Al sureste está Baviera, y en ese sector, en esa región bastante grande, creo que es la más grande en términos de superficie, al norte está Franken, y dentro de Franken está Nürnberg. De ahí viene Markus Söder, y Markus Söder tiene una voz y un acento que suena más o menos así. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Sebastian, Herr Bundeskanzler, Herr Landesobmann,
Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier, weil man sich... Bueno, para el que tiene un poco el oído entrenado alemán o que es alemán y está escuchando este podcast, escuchará que tiene claramente acento de Franken, ¿no? Fränkisch se dice, y lo sigue sosteniendo porque, claro, es un poco una marca de pertenencia, ¿no? Supongo que los políticos muchas veces, y más si son políticos regionales, le suma un par de puntos tener ese acento. No sé si vos como consultor intergaláctico afirmás esto o me lo vas a discutir. Recomiendo mantener los orígenes y el acento también, sí. Bueno, y en esta presentación que estamos escuchando de fondo, acá está hablando con el amigo Sebastian Kurz, que es el canciller federal de Austria. ¿Pero qué hace un presidente de un land alemán hablando con un canciller Claro, de otro ese país? es un tema que seguramente vamos a ampliar a lo largo de hoy, porque Baviera tiene una situación muy especial, una cierta autopercepción de país un poco más grande de lo que sería un simple y llano Estado federal, miembro de efectivamente un país, ¿no? Es decir, tal vez Baviera está un poquito más por encima, o se autopercibe un poquito más por encima que el resto de los estados federados, pero bueno, vamos a ampliar enseguida. Déjame terminar con Söder. ¿Quién es Söder? Está en la política desde el año 94, él tiene 54 años y antes de cumplir los 30 ya estaba en política. Fue, bueno, diputado en su región, después en 2007 ya fue nombrado ministro, primero fue ministro para cuestiones de Alemania y Europa, y después en 2008 pasó a ser ministro de Medio Ambiente y Salud, y en 2011, durante 7 años, hasta 2018, fue el ministro de Finanzas de Baviera, que no es un cargo menor, ya que Baviera tiene un PBI, lo estábamos discutiendo recién, que supera al de varios países, como por ejemplo, no sé, Argentina, ¿no? Por nombrar uno así al pasar. Cuando dices ministro es importante para los españoles que escuchan el podcast que en Alemania también se les llama ministro a los consejeros, digamos, de los gobiernos autonómicos que serían en España, ¿no? Ministro no solo a nivel federal, sino que también lo son de los Länder, porque a veces eso despista un poco. Él era ministro en Baviera, nunca dejó la política regional, aunque para él es nacional, ¿no? Porque piensa que es un estado o algo, no sé. Claro, pero no te me adelantes, Raúl. Simplemente 2 palabras más sobre esto. Él en el 2018 se convierte en el jefe del partido, de alguna manera... matando al padre. ¿Cómo? Matando al padre, ¿no? El Gran Edipo, exactamente iba a decir eso. El Gran Edipo elimina de alguna manera a su jefe político, no lo elimina, digamos, simplemente el jefe político que es Horst Seehofer, que actualmente es ministro del Interior a nivel federal, a nivel nacional, digamos, se manda un par de, en Córdoba, en Argentina dirían, un par de mocos, un par de errores políticos fuertes, y termina perdiendo mucha legitimidad. Y bueno, él aprovecha esta oportunidad, es nombrado presidente de la CSU, se candidatea en 2018 y gana la elección. Y bueno, ahora es el presidente de Baviera, es decir, el líder, no solamente de su partido, sino de la región, que, y para decir 2 palabras, ya lo hemos dicho creo en este podcast, pero para que se comprenda la diferencia, en Alemania existen 2 partidos de lo que sería centro-derecha, ¿no? Esos 2 partidos son la CDU, es decir, la Unión Demócrata Cristiana, y la CSU, la Unión Social Cristiana. La diferencia es que la primera, que es el partido de Merkel, está en toda Alemania, menos en Baviera, y la segunda está solo en Baviera y en ningún otro lugar de Alemania. Es decir, es un partido regional, pero con representación también a nivel federal y con un impacto muy fuerte porque siempre son aliados con la CDU, y esto significa que si la CDU es parte del gobierno federal, la CSU también. Y pese a ser un partido que en total le aporta 8 puntos al resultado final de lo que sería la unión de derecha o de centro derecha, termina teniendo muchas veces hasta 3 ministros en ese gabinete a nivel federal. Entonces tiene una ahora, fuerte, ¿no?, sobrerepresentación, ¿no? Tiene 3 ministros ahora, ¿no? Interior, tiene 3 ministros, cooperación, sí, y transporte, ¿puede ser? Transporte, sí. Justo con mucha plata, ¿no? Ya, justo con mucha plata. Más, nunca me acuerdo de esta mujer que se dedica a lo digital. Nunca me sale el nombre. Sí, bueno,
¿Sabes qué Dorotea. Bueno, Dorotea, sí, Dorotea. Bea, creo que se llama. Sí, que es la encargada de la digitalización, ¿no? Claro, porque bueno, esa está en el ministerio. Tuiteaba mucho y la pusieron de encargada de digitalización. En fin, muy buena presentación del Markus Söder I, rey de Baviera, y de la CSU. Es verdad que, claro, la CSU y la CDU tienen ese acuerdo en el que pues se relacionan de esa manera, en el que la CSU se presenta solo en Baviera, porque es un partido bávaro, y ahí la CDU nunca ha tenido, digamos, tentaciones de presentarse, básicamente porque no hay espacio, ¿no?, para más, porque si vemos las encuestas, que luego lo hablaremos, la CSU está ahora mismo cerca del 50% en intención de voto en Baviera, ¿no? Una absoluta locura. Pero bueno, yo llevo unos días pensando en Markus Söder, porque hace, creo que ya dos ediciones de Die Zeit, o la anterior de Die Zeit, hizo en una entrevista, para mí, las declaraciones más relevantes del año en Alemania, ¿no? Para mí, las más trascendentales para este superaño electoral. En unas declaraciones en las que se anima a disputarle el tema clima a los verdes, y lo hace Franco de una manera muy sencilla, ¿no? Dice, a ver, contame. Sitúa la protección del clima no como una opción política deseable, como algo que podemos desear, donde los verdes son fuertes, que llevan toda la vida deseando eso y siendo la voz del clima y de lo ecológico, sino como la gestión de una crisis inevitable. Opción política deseable versus crisis inevitable, donde en una crisis inevitable, ya lo sabemos, la CDU-CSU es fuerte, ¿no? Entonces, saca el tema clima del lugar donde los verdes son fuertes y lo lleva donde la CDU-CSU es fuerte, ¿no? Y aquí hay que recordar a Gramsci, que decía que al enemigo hay que disputarle donde es ideológicamente fuerte y políticamente débil, y es lo que hace Söder, porque los verdes son ideológicamente fuertes en el tema clima, pero políticamente débil porque no han demostrado, o no han podido demostrar, salvo en Baden-Württemberg, que son capaces de gestionarlo, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de ser gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, pues Söder ha debido leer a Antonio Gramsci, ¿no? Parece, entonces, sí, parece. Y bueno, puedes contar un poco la pregunta y respuesta, ¿no? Porque a mí me parece súper relevante, ¿no? La pregunta de esto que está comentando Raúl y que lo tiene ahí sin dormir, no sé, no habla con su familia, piensa en Söder solamente. La pregunta era de parte del periodista de Die Zeit, o la periodista, no sé quién la hizo, le consulta a Markus Söder y le dice: usted una vez dijo, quien sueña con el verde-negro, con esto se refiere a la coalición entre lo que sería la Unión Demócrata-Cristiana o Social-Cristiana con los verdes, debe saber que los verdes, en sus alianzas con el Partido Socialdemócrata, han destripado lentamente a ese partido. Entonces la periodista, después de citarlo a él mismo, le dice: ¿eso no debería ocurrirle a la Unión? ¿Cómo lo podría evitar? Y Söder, que aquí viene muy tranquilo, así como si no le importase la cosa, le responde: bueno, demostrando que se puede hacer política verde sin los verdes, se puede lograr este objetivo. Al fin y al cabo, todos los datos científicos que tenemos sobre el cambio ecológico son señales de alarma. Árboles que ya no crecen, bosques despoblados, aguas subterráneas que desaparecen. Ahí parece un verde, ¿no? Como está hablando. Y sigue: quienes no son conscientes de estas señales de alarma son los culpables de perjudicar a la próxima generación. Sigue ahí con el chip verde. Y ahora viene lo más importante. Dice Söder: creo que la Unión, es decir, la CDU y la CSU, siempre ha sido más fuerte cuando ha sido capaz de actuar en una crisis. Ahora, la crisis climática está sobre la mesa, está sobre nosotros. Y la Unión, nosotros, somos los mejores gestores de crisis. Punto final. O sea, me levanto, aplaudo y es alucinante porque lleváis verdes, hola verdes, lleváis ¿cuántos años? 40 años hablando de este tema. Sí, los 80, principios de los 80. Claro, ya es inevitable la crisis y ahora os vais fuera de aquí y que lo vamos a gestionar nosotros. Pero claro, lo que me alucina es que esos días, porque yo estaba muy flipado, muy alucinado con estas declaraciones, porque me parece muy relevante, o sea, no hay esos movimientos en la política alemana como este, ¿no? Con esa inteligencia, en una sola respuesta, disputarle, ¿no? Dice, me puse a buscar en Twitter reacciones a esas declaraciones de Söder y no encontré nada, Franco. ¿Cómo no? Nadie hacía referencia, tampoco los verdes. No, nada, no sé, y me pensé que podía ser por varias razones. Una,
que en el resto de Alemania no entiendan el dialecto de Baviera. Pues. Dos, que no haya tantos suscriptores a Die Zeit como presumen, y que esa entrevista la hemos leído el periodista y yo. O 3, que no sean capaces de entender la relevancia de lo que hace Söder, ¿no? O bueno, todas juntas, ¿no? Entonces, claro. Y es que me parece súper relevante, y porque los verdes llevan desde su fundación, ¿no?, hablando del tema verde, el ecologismo, cuidar el clima, y ahora cuando todo el mundo, todos hemos asumido sus marcos y pensamos, tenéis razón, verdes, nos estamos cargando el clima, Söder les quiere arrebatar el protagonismo con un movimiento tan sencillo y certero a la vez, ¿no? Claro. De hecho, vi que cuando... A ver, es mentira que no lo leyó nadie, porque vos te encargaste de decir un par de cosas en Twitter esta semana y vi que Íñigo Rejón, el político español, hasta te respondió a tu tweet, ¿no? Sí, le hicimos decir un taco a Íñigo Rejón. ¿Un qué? Un taco, que le hicimos putear. ¿Qué dijo? No... Claro, contesto en Twitter y Rejón me contestó, es la hostia. La hegemonía tiene también siempre el riesgo de vaciarse. Imagino que ahora los verdes tendrán que dar un paso más adelante. Y claro, yo después de media hora de darle vueltas a qué responder, porque me contestó Íñigo Rejón, que tiene 1 millón de seguidores, es mi político preferido, me estaba nervioso, le dije esto, sí. Le dije, sí, de hecho, hace poco en Die Zeit, un analista defendía que la última década en Alemania, desde Fukushima, que esto hemos hablado nosotros aquí, había sido la de la hegemonía Merkel-verde, ¿no? La canciller gestionando con ideas prestadas. Y le digo al final, es hora de que los verdes recuperen lo prestado y se hagan cargo de esta década, ¿no? Que es la década de la gestión de la crisis del clima. Bueno, ¿no? pero esa es la... Claro, está muy bien. Ahí, a ver, saquemos un poquito a Gramsci, saquemos un poquito al amigo Errejón, no sé si amigo, el señor político Errejón. Ahora, pensemos concretamente. Esto que vos decís, que lo decís tan fácil acá en esta mesa, en este estudio de podcast que tenés en tu casa, sí. Yo digo, ¿es tan fácil hacerlo? Decir, los verdes tienen capacidad, se atreverán incluso a justamente decir, bueno, queremos gobernar, hagamos un gobierno de coalición, queremos los ministerios, dame clima, dame finanzas, dame... O sea, no sé si es tan fácil, ¿no? Bueno, pero no es tan fácil, pero para un poco, porque es que aún no sabemos ni quién será el candidato al canciller de la CDU-CSU, ¿no? Entonces, bueno, de esto podemos dedicarle otro episodio porque es verdad que esa pregunta que haces, ¿no? ¿Se atreverán a pedir, a exigir, por ejemplo, economía, energía, todos los ministerios que de verdad van a ser los que gestionen la crisis, o perderán su hegemonía, ¿no?, en ese tema, como está intentando hacer Markus Söder, ¿no? Pero vayamos con el tema de Ese va a ser el podcast que vamos a hacer la semana siguiente a la elección, porque ahí ya vamos a saber. Claro, perfecto. Que seguimos después de las elecciones. Seguimos después de las elecciones, entonces. Pensé que terminaba. Y 1-2. Dijimos que duraba un año porque sumábamos toda la formación de gobierno, ¿no? Bueno. ¿Vamos con la K-Frage o qué? Que habíamos dicho que sí, bueno, justamente vos introducías el tema y me parece que es algo importante que venimos, no es que es nuevo, venimos comentando a ver quién va a ser el canciller, ¿no? La K-Frage, justamente canciller en alemán se escribe con K, Kanzler, que no sé, vos le querías poner connotación política, no hace falta. La K-Frage básicamente tiene que ver con quién va a ser el próximo canciller, y muchas veces en Alemania, no siempre, pero la inmensa mayoría, decidir quién es el candidato, por eso también candidat con K, ¿no? Y K-Frage se mezcla todo. Quién es el candidato de la CDU, el candidato de la centro-derecha, termina básicamente representando a quién va a ser el próximo canciller, porque en la historia de Alemania Federal, este fue el partido que casi siempre puso el canciller, con 3 excepciones de la socialdemocracia en la historia, en estos 70 y pico de años que lleva la República Federal. Entonces, básicamente, cuando se decida en algún momento quién será el candidato que va a suceder a Merkel, efectivamente la va a suceder no solamente al frente de la CDU, sino que también lo va a hacer al frente de el Ejecutivo alemán, ¿no? Eso es. Pues el otro día, el Die Zeit también, bueno, que seguimos con el Die Zeit, que para eso pago el abono mensual, ¿no? Todos los meses. Había otro artículo interesantísimo que decía: Warum Armin Laschet die Kanzlerkandidatur kaum zu nehmen sein wird, ¿no? ¿Puedes traducir, Franco? Porque... Bueno, básicamente lo que está tratando de representar Die Zeit es
que no... Armin Laschet no tiene chance de no tener esa candidatura, ¿no? Básicamente. O sea, doble negación. Quieres decir que es muy difícil que le quiten la candidatura, ¿no? Sería algo así. Pero bueno, sí. Tenemos al señor, para eso hablamos la primera 45 minutos de este podcast, bueno, no tanto, un poco menos, del amigo Söder, ¿no? Claro, igual que en la elección como líder de la CDU, pues Laschet no juega por ahora el papel de ganador en esa pregunta, en la pregunta K, porque Markus Söder, nuestro protagonista de hoy, es visto como el político más popular y sigue siendo el favorito para la candidatura a canciller de la CDU-CSU en todas las encuestas desde hace meses, ¿no? Claro, el tema es que, a ver, también es cierto que Merz iba a ganar el Congreso, el Friedrich Merz, ¿se acuerdan, no? Este señor no se acuerda nadie. De la finanza, nadie ya se acuerda, no importa, no se acuerden, no hace falta. Qué injusta es la política, Franco. Ahora te vas a poner del lado de Merz, mira. No, pero es verdad, nadie se acuerda de él. Nadie se acuerda de él a los 2 meses. Y yo hace 20 años que dejé la política y todavía se siguen acordando de mí y de mi familia, algunos. Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Eso es otro tema. Busquen el libro. Busquen el libro. Nunca sé si era con tinta roja o... Con tinta roja. Está agotado. Es un incunable, es un incunable. No, que te decía que justamente el candidato... A ver, en general el candidato de la historia de Alemania fue siempre, de la República Federal, el jefe de la CDU, ¿no? Fue Konrad Adenauer, fue Erhard, fue... no sé, unos cuantos más que me estoy olvidando, obviamente Kohl, Merkel, etcétera, ¿no? Con la renuncia de Merkel en 2018, que justamente tiene lugar después de las elecciones de Baviera, en 2018, cuando el partido de Baviera, con Söder al mando, pierde 10 puntos en relación a la elección anterior, fue la peor elección de la CSU. Claro, pero sigue sacando 37, ¿sabes? O sea, claro, sigue sacando 37, pero es lo peor que le pasó. Lo que pasa es que el Partido Socialdemócrata perdió 11 puntos, entonces como que le tapó ahí la caída. Pero más allá de eso, Söder tampoco era el político que mejor estaba posicionado. Lo que pasó fue que vino la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia puso a todos ya lo hemos hablado 1000 veces, todos los gobiernos con una suerte de empuje extra, ¿no? Por manejar la pandemia, la confianza en el Ejecutivo, etc. Y Söder, como decíamos al principio, es el presidente no de cualquier land o de un land más de Alemania, de un estado federado más, es de Baviera. Baviera fue, esto habría que preguntárselo al doctor Fausto para que lo desarrolle, pero fue en algún momento de su historia un reino independiente. Y esa sensación de ser un reino, ¿no? Y de tener su independencia, su soberanía, qué sé yo, se sigue sosteniendo en algún momento, en algún lugar en el discurso político de este partido regional que no aparece en ningún momento ninguna cuestión regionalista o separatista, ni mucho menos. Están, pero en otros partidos, no en este. Pero sí que aparece este relato de, bueno, nosotros lo hacemos diferente a Alemania, ¿no? De alguna manera, en lo discursivo se separan del resto, y entonces Söder ha usado mucho en estos tiempos de pandemia este discurso de lo hicimos antes de que lo haga el resto del país, o lo hicimos antes de que lo decida la canciller, o incluso lo hicimos después de, ¿no? Como, a ver, para diferenciarse. Y en ese sentido, digamos, Söder agiganta su figura, aparece como el gran administrador. Merkel ya no se va a postular, con lo cual podríamos decir que si ella estuviera, toda esta discusión no tendría sentido. Pero aquí es donde aparece esta discusión. Bueno, y en Die Zeit justamente lo que dicen es que Laschet tiene que ser candidato a canciller. Basta de discutir sobre esto, porque si no fuese el candidato a canciller, ¿qué lugar ocuparía en la CDU, ¿no? Es decir, sería un líder pigmeo, un líder. ¿Qué va a hacer? Títere, ser ministro bajo el mando de un canciller de la CSU como Söder, no sé. Yo creo que, sinceramente, hoy obviamente le dedicamos el episodio a Söder porque es un protagonista político principal en Alemania, pero creo que Laschet, a la chita callando, va a ser candidato y será canciller, y esto lo decimos un 26 de febrero de 2021, a 7 meses exactos de que Alemania vote, ¿no? Es verdad que hasta ahora no hay indicios de que Laschet se esfuerce especialmente. No hemos sabido nada de él desde el Congreso, ¿no? Desde aquel exitoso discurso. Ni siquiera ha dicho nada sobre cómo superar la crisis de orientación de su partido. No sabemos qué quiere para la CDU, ni qué visiones tiene para Alemania en el futuro. No sabemos nada. ¿Qué está haciendo Laschet, Franco? Sí, bueno, por eso dio una entrevista inmediatamente después de la elección esta en la que termina ganando
y dijo un par de cuestiones y ha dado algunas entrevistas a medios internacionales, le han preguntado por Orbán y ha salido algún artículo diciendo, bueno, entonces con Orbán va a quedar todo igual, porque era como medio ambiguo, ¿no? O vago en sus declaraciones, ¿no? Sí. No hablaba tal vez con la misma dureza que se puede hablar de otros temas en Alemania, o con, mejor dicho, con la misma claridad. Pero bueno, es un tema complejo, Orbán, ¿no? Tampoco vamos a pedirle al tipo que todavía ni siquiera es candidato que diga cuestiones que lo comprometan en ese sentido, y tal vez tampoco es el momento, pero más allá de eso, lo que sí dijo Laschet es que esto se va a resolver en Pfingsten. Pfingsten es en primavera. ¿Eso cuándo es exactamente? ¿La primavera alemana? O sea, ¿en abril? ¿Cuándo es eso? Eso es después de Pascua, es mayo, creo. Es puede cambiar, puede ser fines de abril, principio de mayo, varía. Madre mía, eso es verano en Cádiz ya. O sea, está bien. Claro, bueno. O sea, todavía hasta mayo. O sea, no aguantamos el podcast hasta mayo sin saber la cafra, que bueno, en fin. No, pero ¿cómo que no? Pará, vamos a vender. Tenemos elecciones en un par de semanas en Baden-Württemberg con el candidato que se retiró, no sé, bueno, no se semi-retiró. Tenemos también elecciones en Rheinland-Pfalz, donde parece que la CDU efectivamente va a ganar ahí. Ahora gobierna el Partido Socialdemócrata. Con su pero no te líes. ¿Qué dijo Laschet? Que nos liamos. ¿Qué dijo de la primavera? Bueno, y lo que dijo Laschet básicamente fue, bueno, el factor decisivo son las mayores posibilidades, digamos, citado, ¿no? Mayores posibilidades de éxito que tenga el candidato, ya sea él o Markus Söder. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo medimos las mayores posibilidades de éxito? ¿Hay alguna? Bueno, él dice que no se medirá por los resultados de las encuestas, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a elegir al más guapo de los dos o cómo va a ser esto? Claro, bueno, si fuera por eso, gana nuestro amigo cinematográfico, el amigo Habeck, ¿no? De los Verdes, que es el que mejor se ve. Está un poco gordito ahora, no sé. Está como medio dejado, medio por la barbudo. Pandemia, como todos, Franco. Sí, Pandemia, con Habeck tendríamos el primer canciller madurito sexy de la historia de Alemania. A mí me... Sí, no, bueno, el tema es que Habeck se viene mandando un par de declaraciones raras, pero bueno, no nos vayamos de tema de vuelta, porque si no nos vamos de vuelta a los Verdes. Volvamos a la Sebastián se enoja, nuestro fan número 1, me dice, basta hablar de los Verdes, todo el tiempo verde. Tiene razón, vamos a volviendo a la K-Frage, que a mí me parece que Laschet va a sacar la carta de las coaliciones, ¿no? Porque es la que más le conviene. ¿Con qué candidato sería más fácil llegar a un acuerdo para gobernar? Para otros partidos, me refiero, con Laschet o con Söder, ¿no? Y así que vayamos con las coaliciones posibles, ¿no? En función de lo que dicen hoy las encuestas. A día de hoy solo hay dos coaliciones posibles y lógicas y no locuras, ¿no? Que serían la unión con los verdes y la que hay ahora, que es la gran coalición. Porque el resto de lo que dan los números no tiene ningún sentido, porque algunas son con la participación de AfD, que no va a ocurrir, y otras son con una mezcla rarísima de izquierda y derecha, que tampoco va a ocurrir. Entonces, Franco, solo hay dos opciones, ¿no? La CDU y CSU con los verdes o la CDU y CSU con el SPD. Y te pregunto, para los verdes y el SPD, ¿sería más fácil, explicable y digerible entrar a un gobierno con Laschet o con Söder, el rey de Baviera, de canciller, ¿no? Y en principio sería más fácil con Laschet, claramente. Laschet tiene una postura dentro, lo hemos explicado creo que en el episodio, hace 2 o 3 episodios cuando hablamos de él. Es una persona que dentro de la centro derecha tiene posturas, si querés, más sociales, ¿no? Más moderadas. No es del sector conservador que representaba su competidor Friedrich Merz, y él ha tenido una historia cuando todavía era diputado y cuando, digamos, era joven en los años 90, de ser uno de los primeros que entabla conversaciones con los verdes, cuando eso todavía era algo bastante raro. Después, al final, los verdes terminan pactando con la socialdemocracia en el 98, ¿no? Y armando lo que fue el último gobierno socialdemócrata de Alemania. Pero sí que él fue el que pensó, bueno, pues, armemos línea de comunicación, ¿no? Establezcamos puentes porque quién sabe lo que puede pasar. Y bueno, 30 años después su mirada le da la razón, porque termina siendo una de las opciones alternativas. Y recordemos algo, la gran coalición, que es justamente la alianza entre centro-derecha y centro-izquierda, los dos partidos que en algún momento eran los mayoritarios, ahora todo eso es discutible, lleva ya mucho tiempo en el poder, ¿no? Digamos, claro, no va a ser más ya. 2013 hasta ahora va a ser 2021, tal vez 2022, porque bueno, se puede llegar a extender la formación de gobierno. Son muchos años, son casi 10 años.
Y además hay que sumarle el periodo de 2005-2009, ¿no? Porque hubo una breve interrupción con los liberales, pero se podría decir que en todo el periodo de Merkel, que van a ser 16 años, 12 de esos 16 años fueron con una gran coalición. Y es demasiado tiempo. Entonces es muy probable que se decida finalmente un cambio en ese sentido. Bueno, yo creo que es obvio que nos encaminamos a un gobierno de negro-verde, nigri-verde o verdinegro, como lo quieras llamar. Kiwi. Y que es Kiwi, sí, Kiwi. Y que, bueno, es la editorial donde sacó el libro Robert Habeck, la editorial Kiwi, ¿no? Para dar pistas del tipo. No, pero es obviamente que los verdes van a tener más fácil de explicar a sus bases y, digamos, al ala más izquierda o fundamentalista, que no es lo mismo, ya sabemos, pero bueno, el ala, digamos, menos transigente del partido, que hacen canciller a Laschet en lugar de a Söder, ¿no? De Baviera, ¿no? Porque encima la CSU es un partido que va a sacar menos votos, obviamente, que los verdes, ¿no? Entonces es un poco extraño. Yo creo que con Laschet todo sería más sencillo y, como hablas tú, bueno, construyó esos puentes hace unos años, aquel famoso Pizza Connection, ¿no? O algo así que contaste un día aquí. Y yo creo que por eso también Laschet habla de quien tenga mayores posibilidades de éxito. Y va a hablar obviamente, no de cómo está ahora mismo la confianza de los alemanes en cada uno, pero sí en quién será más capaz de formar una coalición con los verdes, que es a lo que nos encaminamos, ¿no? Pero estos son un poco los juegos políticos también entre Laschet y Söder, pero miremos qué piensan los alemanes, ¿no? Que acaba de salir el ranking político de febrero. Y bueno, ahí siguen arriba del todo Angela Merkel con 69 puntos, ¿no? De confianza. Y luego Markus Söder, ¿no? Bueno, bajando un poquitín, -2 y -1 con respecto a diciembre. Luego sigue Jens Spahn, el ministro de Salud. Olaf Scholz, ministro de Economía y candidato del SPD. Y ahí van Robert Habeck y el sexto está Armin Laschet, ¿no? Con 45, 10 puntos menos que no estaba es tanto, mucho, ¿no? más abajo hace un tiempo. Estaba mucho más abajo, sí. Ahora subió 3, pero había subido más, estaba mucho más abajo. Y abajo del todo, es impresionante, Franco, eso es alucinante. Abajo del todo están AfD, sí, con 7 y 8 puntos, pero después, los siguientes, ¿quiénes son? Die Linke. No, Die Linke no. Los liberales, Lindner. No, los dos presidentes del SPD, Saskia Esken y Norbert Walter Borjans. Muy bien. Hoy, por cierto, que no se me olvide, esta mañana me desayunaba con el Die Zeit, otra vez, no hacemos publicidad, y había una entrevista de Saskia Esken en la que quería ser verde también. Ella también quiere ser verde y decía... Todos quieren ser verde. Decía, no es necesario volar, o sea, pillar un avión dentro de Alemania, ¿no? Como para... Claro, hay mucha gente que vuela, no sé, de Frankfurt a Berlín en el mismo día y de vuelta. Sí, no es necesario, salvo que sea un órgano y que sea para un trasplante y necesite darse prisa, ¿no? Y, o sea, me parece simpático que se quiera ahora vestir como el Partido Verde también, el SPD, otro más, ya a la lista, porque claro, está la hegemonía y por eso decía con razón Rejón que la hegemonía se puede terminar vaciando, y esto es lo que pasa. Pero elige el peor camino para hacerlo, elige el de las prohibiciones, ¿no? El clásico que a los verdes no les fue bien, el de no coman carne, el de no hagan casas individuales, que ha habido un debate las semanas pasadas, y ahora no vuelen, ¿no? Bueno, no se puede, no sé, no es un buen camino para empezar, y bueno, por eso está la última en valoración, si descontamos a los de AfD, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que agregar a eso como para hacer completo el análisis. No nos vamos a ir ahora con un tema de la socialdemocracia, pero me parece importante. Pobre Walter Borjans y Saskia Esken, que son los dos jefes del partido de la socialdemocracia, prometieron un montón de cosas que no cumplieron, ¿no? Ellos dijeron que con ellos se acababa la gran coalición y todo sigue igual. Dijeron que con ellos se iba a revisar un montón de puntos en las discusiones de la gran coalición y no pasó nada. Dijeron que ellos iban a reordenar el liderazgo del partido, etcétera, desmontando o quitando de medio a gente como Olaf Scholz, ¿no? Que era de alguna manera el SPD que ellos no querían, candidato. Y después lo terminan nombrando candidato. Entonces es muy difícil sostener la credibilidad cuando las pocas cosas que prometés no las cumplís, ¿no? No, es imposible. Pero imposible. Bueno, tampoco es un liderazgo fallido y el SPD puede sacar el 15-16% y lo que tiene que hacer es renovarse por completo, entero, porque si no, bueno, le espera esos resultados para mucho tiempo, ¿no? A ver, para decirlo claro, lo dice nuestro amigo Andreu Jerez cada vez que puede. Desde el año 2002 hasta hoy, son 20 y pico de años,
o casi 20 años, el Partido Socialdemócrata perdió la mitad de sus votos en términos absolutos. Punto. Fin de la discusión. No hay mucho más para analizar. Así es. Bueno, pero no nos vayamos de Baviera, porque estábamos hablando de Söder y ya hemos dicho al principio que está casi en el 50% de los votos. Es verdad que, claro, en toda Alemania, una vez que apareció la pandemia, la intención de voto a la Unión, al partido de Merkel, creció, pero entonces estaba en el 20 y pico, cerca del 30, y creció hasta cerca del 40, ¿no? Pero es que, claro, Söder partía de estar cerca del 40, y es que ahora está cerca del 50, ¿no? 50% de los votos, 1 de cada 2 de Baviera, optarían por Markus Söder, ¿no? En las últimas elecciones sacó el 37, es decir, estaría... Déjame para matizar, para que nadie crea que el tipo es Superman. Es lo normal de la CSU, estar en el 50-60%. Sí, Tampoco bueno, pero es sacaron 37 en el 18. Bueno, él mismo también, pero claro. A ver, simplemente para conectar tal vez con otros episodios, él saca ese porcentaje en medio de una crisis fuerte de todo lo que sería centro-derecha y también la centro-izquierda, o sea, los dos partidos mayoritarios, pero él no tuvo mejor idea que decir, bueno, si quiero recuperar votos, los voy a ir a buscar a la ultraderecha, y lo que hizo fue hacer una campaña centrada en los mensajes y los frames de la ultraderecha, incluso con una cruz, o sea, con el crucifijo, sí. se radicalizó mucho, después se dio cuenta que fue un error y pasó al discurso verde y lo que explicamos al principio, pero es muy versátil, ¿no? Él puede pasar de hablar de política identitaria, ¿no?, a ahora hablar de la crisis climática y todo dentro de del mismo bueno, paquete. Me recuerda un poco, salvando las distancias, al presidente de mi región de Cantabria, Revilla, que puede decir cualquier cosa y suena, y a la gente le suena, ¿no? Y este puede hacer una campaña con un crucifijo, quiere parecerse a Orbán durante unos meses, ahora quiere ser un líder verde, y mañana podrá hacer socialdemócrata perfectamente, no hay ningún problema. Eso puede con todo. Pero bueno, entonces que lo querés de candidato a canciller. No, yo no lo quiero de nada. No lo quiero de nada. O sea, quiero decir, me parece bien que se quede ahí en Baviera, pero tú que vives ahí en Baviera, dime 3 razones para que Söder esté en el 50% de intención de voto, además de la pandemia, del rally round the flag y esto que hablamos siempre. Bueno, te voy a decir 3 razones. Muy corto, conciso y al grano. CSU. 3. Vale, venga, CSU. Lo dije antes, tal vez me adelanté, pero básicamente tener en Baviera a la CSU atrás, que es el partido mayoritario de la región, que siempre saca, o casi siempre, arriba de los 40 y pico %, que está siempre, digamos, en todas las regiones con sus políticos locales, tiene casi todas las alcaldías. La estructura, ¿no? Claro, es el aparato del partido, ¿no? Obviamente que hay en algunos lugares están los verdes, ¿no? Cada vez con más fuerza. La socialdemocracia prácticamente ya no existe. Fuera. Tal vez en algunas ciudades más universitarias todavía tienen algún líder, etcétera. Pero no, la verdad es que no funciona. La competencia actual es con los verdes, pero es una competencia, es como, para hacer una analogía futbolística. Otra vez cito al amigo Sebastián, que le va a gustar escuchar esto. Es como Bayern München, ¿no? El Bayern versus el Leipzig, ¿no? Que es un club chiquito que sale segundo siempre, pero que no le puede competir. Y que cuando juegan juntos es muy probable que termine 3-4-0 para Bayern. Entonces... Estamos Pero no en hablemos esa de situación. Fútbol. No hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol porque si no viene Mbappé y se pone a chocar a la gente. No, basta. Pero escucha, bueno, CSU, la estructura del partido, digamos, la implantación territorial, el hecho de que estén lleno de cuadros, la renovación también y el orgullo, para mí, Raúl, el orgullo de ser de Baviera. La imbricación de ese partido en lo que es Baviera, ¿no? Baviera es la CSU, ¿no? A que a algunos bávaros no les guste. Es un poco esa identificación, ¿no? Sí, la CSU tiene los colores del partido, es la bandera de Baviera. Es un poco lo que sería también el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, en Euskadi, ¿no? Euskadi es una región también próspera, como Baviera, con una industria, con un empresariado emprendedor y no rentista, como el de mi tierra, Cantabria, y con un partido, digamos, hegemónico, que es el PNV, que está imbricado en toda la sociedad y que puede ser, es un partido nacionalista vasco que está, de hecho, en el Parlamento Europeo está con, no sé si está con los liberales ahora, con el ALDE, pero bueno, es un partido cristiano también, con raíces
también cristianas, y que tiene esa misma performance que la CSU de estar tan imbricado en la sociedad vasca como lo está la CSU en la sociedad de Baviera, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, entonces, un poco para resumir, el 50% de Söder nos sorprende. Sí sorprende el resultado de 2018 cuando sacó abajo del 40%. Y como siempre decimos, vamos a ver qué pasa cuando la pandemia deje de ser el primer tema, cuando tal vez en 2022 tengamos una normalidad como la prepandemia y posiblemente ahí veremos realmente dónde está parado Söder, posiblemente también con un canciller como Laschet aliado a los verdes, con una tal vez agenda diferente para la política alemana en general, y veremos él en qué lugar decide pararse. ¿Seguirá invitando a Orbán para los congresos del partido, como hacía su predecesor, que invitaba a Orbán en lugar de invitar a Merkel? No sé si se acuerdan de eso, en plena cuestión de refugiados. ¿Seguirá haciendo campaña con crucifijos y ultraconservadoras? ¿O tal vez tendrá una visión un poco más moderna de la política, incorporando agenda de otros partidos, de manera táctica claramente, pero que al fin y al cabo termina beneficiando no solamente a los alemanes, sino al planeta? Eso es la gran pregunta. Él tiene hasta el 23, no hay elecciones en Baviera hasta el 2023, o sea que tiene tiempo. Si ahora no es el candidato de la CDU-CSU, como todo indica que será Laschet, obviamente ambición tiene de sobra, y tiene 55 años, Franco, o sea, 54 años, es joven, ¿no? Claro. Es decir, le queda mucho. Puede ser que el primer gobierno de Laschet con los verdes no vaya muy bien y aparezca como el salvador, pero desde luego no creo que se conforme con quedarse en Baviera, ¿no? Entonces, bueno, veremos, porque el recorrido de Söder todavía va a ser muy largo y cuenta con esa presencia. Además, durante el corona tenía una presencia a nivel federal constante y con ese 50% en su tierra que le avala, ¿no? Así que nada, hemos hecho un resumen, ¿no? de Söder, del rey de Baviera. Hemos hablado de ese intento de disputarle el tema verde a los verdes, tan inteligente por su parte. Hemos hablado de la KfFrage, hemos hablado de cómo están las encuestas, de cómo está Baviera. No está mal, ¿no? El episodio No, está bastante completo. Es nuestro homenaje al reino de Baviera, que es actualmente mi hogar. Un lugar muy lindo para conocer. Si alguno tiene la oportunidad de viajar, los invito. Es muy, 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 muy bonito. Y nada. ¿Los invitas quiere decir que les alojas en tu casa, Franco? No, hacen parada en Berlín, en Charlottenburg o Charlottengrad, y después pasan por acá el fin de semana. Muy bien. ¿Te parece? Venga, perfecto, hombre. Bueno, che, es hora de despedirnos. Nosotros nos vemos en una semana. Gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Suscríbanse a Spotify y a todas las plataformas, porque estamos en todas. Nos apoyan con una buena valoración si tienen tiempo, y les agradecemos mucho por estar ahí. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o nos seguís en Twitter. Chau. Chau. Raúl. Dime, Franco. Si vivieras en Baviera, ¿votarías la CSU? No, Freie Wähle, ¿no? Chao.